Hola a todos, bienvenidos a este video sobre terapia neural convencional y terapia neural bioreguladora. Soy la doctora Catherine Gómez desde el Colegio Colombiano de Medicina Complementaria y Alternativa y la Asociación Latinoamericana de Medicinas Complementarias y Medicina Tradicional China. Les doy la bienvenida a este video donde vamos a entender de una manera muy clara y precisa cómo trabajamos la terapia neural desde la bioregulación, haciendo el paralelo con la terapia neural convencional o que ya conocemos o que muchos de nosotros como terapeutas y profesionales del área de la salud hemos venido empleando con nuestros pacientes. Mira, lo primero que es entender siempre cuando vamos a hablar de cualquier técnica terapéutica, sea nueva o antigua, que estemos empleando con nuestros pacientes, es de qué se trata, qué es, por qué está tan en auge ahora en medicina complementaria, integrativa, medicina funcional, el trabajar técnicas complementarias a todo lo que es el tratamiento médico de nuestros pacientes. Cada vez se hace más urgente entender que somos un organismo tan perfecto como complejo. Y en medio de nuestra complejidad tenemos que ir con más herramientas cada vez. Es cierto que los médicos debemos estarnos actualizando procedimientos, medicamentos y todo lo que tiene que ver con el entorno de nuestros pacientes. Asimismo, es importante entender que no podemos limitarnos a nuestra medicina alopática, que también tenemos que ir un poco más allá y entender que somos mucho más que nuestra parte estructural y funcional. Por eso estamos aquí. Vamos a entender la conceptualización global. Primero, entender que la terapia neural es una técnica de la medicina complementaria que lo que busca es, por medio de pequeñas microinfiltraciones en el cuerpo, en diferentes partes y puntos específicos de nuestro cuerpo, ayudar a mejorar algo fundamental que se llama el dolor, producto de esa irritación del sistema nervioso. Recordemos que cuando se presenta dolor de cualquier tipo y de cualquier origen, el dolor es básicamente una interpretación o una manifestación de nuestro cuerpo. Es una manifestación de que puede haber alguna injuria y algo que está pasando en un tejido, más el tejido no es el que siente el dolor. Quien interpreta el dolor es nuestro sistema nervioso central en nuestro cerebro. Por eso es importante que cuando vamos a manejar estas técnicas de manera periférica, en un nervio periférico, en una zona o una región, sepamos que esa información, al generar la infiltración, hacemos un efecto mecánico y hacemos también un efecto en la infiltración del medicamento. Son doble efectos, un efecto dual que viaja a través de todo ese sistema. Y cuando trabajamos en terapia neural, nunca, jamás, nunca, nunca, para que te quede muy claro desde ya, hablamos de que el sistema nervioso se subdivide, como lo hemos aprendido anteriormente en fisiología, en nuestro pregrado. No es una subdivisión como tal, es una integración. Por eso es que esa infiltración que se hace en terapia neural, con esas pequeñas microinfiltraciones con sustancias de diferente origen, se hace para mejorar esa irritación del sistema nervioso y para mejorar, para promover que haya esa desinflamación. Por eso aquí hablamos de repolarización y analgesia, porque básicamente inicialmente siempre se usó la terapia neural, por ejemplo la convencional hace muchos años, desde que se viene usando hace muchísimo tiempo, por hallazgos de mejoría con medicamentos anestésicos en microinfiltraciones. Estos hallazgos llevaron a que se empezara a trabajar la terapia neural convencional, que básicamente es con productos bioquímicos como la procaína o la lidocaína, hay otros también, que se emplean en unas dosis específicas, en zonas específicas, con nuestros pacientes para poder brindar esa analgesia. Básicamente es un anestésico que también con el tiempo y los estudios se fue viendo que anestesia la zona y la región en la que se hacen las microinfiltraciones, pero que también tiene una información viajera, que es un concepto excepcional en terapia neural, donde esa información analgésica también viaja. ¿Pero por dónde viaja? Viaja por unos meridianos, viaja por el sistema nervioso, sobre la información al sistema nervioso central también, llevando esa reparación. La intención siempre de la terapia neural no es solamente brindar analgesia del momento, que el paciente deje de sentir dolor, porque aquí estamos hablando en terapia neural convencional, que se inició para el manejo del dolor, para que no le duela a mi paciente y tenga, por supuesto, mejor calidad de vida y pueda ser funcional sin dolor. Pero claro está que no estamos trabajando sobre lo que es la causa o la generación o la raíz del inconveniente. Si hay dolor es porque algo está pasando en alguno de los tejidos. El dolor no es más que una interpretación o una manifestación de esta situación, esta raíz o esta causa. Siempre tenemos que hablar de un sistema de preguntas y respuestas, donde la respuesta es la manifestación o la consecuencia y la pregunta viene a ser la causa. La terapia neural convencional nos limita un poco a este nivel. Esto era lo que se manejaba hace mucho tiempo. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había otro tipo de moléculas. Cuando ya nos dimos cuenta, o ya en todo lo que es la evidencia científica,
Cuando se empezaron a dar cuenta que no solamente era un tema de analgesia, sino que iba más allá a la parte de reparación con la información que se daba en el sistema nervioso en general, se empezó a trabajar sobre otro tipo de sustancias que no solamente brindaran analgesia, sino que también brindaran desinflamación, repolarización y que brindaran restauración o reparación. Cuando hay injuria o daño de tejido, lo que siempre vamos a buscar es que también haya reparación, porque si no hay reparación progresiva, el dolor en algún momento va a regresar. Y eso quiere decir que lo único que hicimos fue acallar el síntoma. Cuando llega la terapia neural bioreguladora, ¿qué quiere decir bioregulación? Para que nos afiancemos con el concepto. La bioregulación es un principio mediante el cual no usamos medicamentos bioquímicos como tal, sino que usamos medicamentos o principios activos que están fabricados bajo unas diluciones y dinamizaciones y que tienen unos principios naturales de origen animal, vegetal o mineral y que se llevan a este tema, a este tipo de fabricación o a este tipo de procesos para lograr en la célula una restauración y un incentivo natural de procesos que el cuerpo está diseñado a generar de manera natural, como es la restauración y la desinflamación. Entendiendo que la inflamación al principio, por ejemplo, cuando hay un traumatismo, cuando hay una injuria, la inflamación no es patológica ni debe verse como tal. La inflamación es un proceso natural de restauración, entonces debemos dejar que nuestro cuerpo genere todos estos procesos de manera natural. Con bioregulación mejoramos sintomatología a la vez que promovemos que haya esta restauración y desinflamación de manera natural. No solamente estamos acallando el dolor. Y en bioregulación tenemos algo muy importante en cuenta que se llama el terreno. ¿Pero qué es eso del terreno? En medicina antibiotóxica y en bioregulación hablamos de terreno a todas las condiciones del paciente, es decir, no solamente un paciente que llega con dolor y yo le infiltro una molécula, un anestésico, chao, te vas, me cuentas cómo te fue, sino que adicional a eso tenga en cuenta toda la dinámica del ser y de esa persona como tal. Todo lo que es su ser físico, su ser orgánico, sus emociones y tengo en cuenta muchas situaciones en sí. Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta aquí cuando voy a hablar de terapia neural convencional versus terapia neural bioreguladora? Y aquí viene la contienda, entonces viene el versus entre terapia neural convencional y terapia neural bioreguladora, ya teniendo como base los conceptos principales, el tipo de principio que usamos y el fundamento inicial. Para este primer round, lo que vamos a hablar es acerca del objetivo, en qué consiste. Los dos tienen un objetivo en común, que es restaurar el equilibrio del sistema nervioso, y hay un objetivo muy importante en bioregulación, que es la restauración global de nuestro cuerpo. Aun cuando con anestésicos bioquímicos convencionales se ha visto que progresivamente puede llevar a procesos restaurativos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la bioregulación? Para este primer round, entonces tenemos que, dentro de la parte convencional, consiste en la aplicación de anestésicos locales en diferentes puntos o regiones, pueden ser los puntos dolorosos, casi siempre es ahí en el punto doloroso, donde lo que vamos a lograr es disminuir esa carga de dolor en ese paciente, de inflamación y llevar a procesos por información del sistema nervioso a que se logre progresivamente esa disminución de los síntomas de nuestros pacientes. Vamos a ver qué pasa con medicina bioreguladora. Dentro de los beneficios principales de medicina bioreguladora tenemos que va a utilizar no solamente la procaína, que puede ser una procaína natural o procaína homeopatizada, que es diferente en estructura y en función a la bioquímica, en dosificaciones muy bajas y precisas, con altas dinamizaciones para que sea altamente potente y bioregular. Es decir, que en el momento que estoy generando la infiltración de esta sustancia o de este producto en el cuerpo de mi paciente, en esa región a tratar, no solamente estoy tratando zonal o la región, sino que esa información irá viajando a través de todos estos canales informativos o esta red que es el sistema nervioso periférico que lleva la señal al sistema nervioso central y acorde a esto puedo lograr procesos de modulación sistémica. Te voy a poner un ejemplo. Es un dolor por inflamación porque el paciente tiene cansancio global. Es una disminución de su energía, es un cansancio global, es algo que le genera dolor muscular. Yo puedo incentivar puntos gatillos, yo puedo tocar puntos dolorosos en mi paciente e infiltrar esos puntos dolorosos. Pero adicional a eso, estoy trabajando sobre la bioenergética global de ese paciente para que module esa inflamación y se restaure su energía general.
Es decir, que lo que logro no es solamente un proceso in situ o del sistema nervioso, sino que yo puedo ayudar a modular y a normalizar otros sistemas corporales de mi paciente. Yo puedo ayudar a mi paciente en terapia neural bioreguladora a puntos emocionales, yo puedo ayudar a mi paciente en terapia neural bioreguladora a regulación, por ejemplo, de su sistema metabólico, ¿cierto? O de su sistema intestinal, que puede estar obstruido por situaciones de inervación de este sistema. Entonces, siempre la terapia neural bioreguladora va a actuar sobre la causalidad y sobre el terreno y logro diferentes objetivos terapéuticos. ¿Quién gana el primer round? Entre los beneficios podría decir que terapia neural bioreguladora, sin quitar por supuesto los beneficios de la convencional. Es importante entrar en el concepto de empezar a emplear nuevas sustancias y empezar a saber y entender que cuando yo pongo en mi paciente aprovechar estas técnicas mínimamente invasivas para lograr efectos sistémicos. Vamos entonces con el segundo round. Dentro de los beneficios en terapia neural convencional, yo puedo obtener que ayuda a regular el sistema nervioso y ayuda a modular el dolor y a restaurar de manera progresiva según los estudios. En medicina bioreguladora, lo que yo puedo hacer es no solamente regular el sistema nervioso, como les indicaba, hago una regulación global de otros sistemas. Se han visto y hay estudios multicéntricos en donde se ve que regula el sistema inmunológico, mejora también funciones de energía en nuestro paciente, como el ejemplo que les ponía hace un momento, un paciente que puede tener dolor, que es la manifestación de otro sistema alterado, de un sistema energético alterado, de una disfunción mitocondrial, de una disfunción a otro nivel. Entonces trabajo sobre la manifestación, que es el sitio del dolor, y a su vez voy trabajando sobre la causalidad. Y eso también de qué depende del tipo de componentes. Por eso seguramente te puedes estar haciendo la pregunta, ¿qué tipo de componentes debe tener un medicamento o un producto o un principio activo bioregulador para lograr que no solamente restaure el sistema nervioso, sino que lleve una información integral a otros sistemas? Segundo round, nos vamos con el tercer round. Para el tercer round tenemos que es ideal en terapia neural convencional para trabajar básicamente y primero en dolor, en lesiones, en traumatismos, en dolor tanto agudo como crónico de manera progresiva, aunque incluso puede generar una mejoría del dolor ahí en el momento, pero tiene una situación. Y es que como es algo bioquímico, es una sustancia bioquímica, tiene una farmacodinamia y una farmacocinética. Eso quiere decir que tendrá un periodo de absorción, un periodo de distribución en los tejidos, tendrá un periodo de eliminación y por supuesto el síntoma puede llegar a reaparecer. Con medicina bioreguladora es más sostenido. El efecto en tiempo dependerá de cada uno de los pacientes. Sin embargo, al ser restaurador, entre más procesos de bioregulación se lleven, lo cual tiene un fin también, tiene un objetivo terapéutico final, más puede llegar el paciente a restaurar y a disminuir su sintomatología de manera progresiva. Es decir, que nuevamente hacemos el comparativo en que entre la terapia neural convencional va a actuar sobre el dolor, el síntoma, el sitio, ahí el lugar, y solamente el sistema nervioso. Cuando hablamos de terapia neural bioreguladora, actuamos en causalidad, en terreno, en sistemas y en información a través de una red. Aquí te quiero decir algo súper importante también del por qué estamos hablando de que actúa en red y que actúa en otros sistemas. Y es muy sencillo. Es porque nuestro sistema nervioso no es un sistema aislado, es un sistema que está interconectado con todos los demás sistemas, como el sistema inmunológico también. Tiene que ver con todas las respuestas. Piensa en esto, todos nuestros órganos de exterior a interior, de interior a exterior, todos nuestros tejidos están inervados, es decir, que tienen información de red nerviosa. Luego, todo lo que llevemos a nuestro sistema nervioso tendrá que ver, o sea, tendrá que ver directamente con él. O yo puedo tener un sistema que manifieste sintomatología, que no sea el sistema nervioso, pero que en su causa tenga que ver con el sistema nervioso. Nos vamos entonces a hablar de ¿cuál es la ideal en terapia neural bioreguladora? Todo tipo de patologías en las que yo pueda sensibilizar el sistema nervioso y pueda lograr una mejoría en mis pacientes. Ejemplos de ello, enfermedades crónicas que no han podido ser moduladas con medicina convencional, enfermedades autoinmunes, donde hay una hiperreacción, una hiperreactividad del sistema inmunológico, fatiga crónica, lo que hablábamos hace un momento sobre el sistema de fatiga mitocondrial,
fibromialgia, que es uno de los diagnósticos que hoy por hoy se trabajan mucho en medicina alopática con resultados muy limitados, trastornos del área funcional, desequilibrios inmunológicos, entre otros. Mientras que en terapia neural convencional estamos hablando de que se limita un poco a la terapéutica general. Esto es un mensaje para decirles que definitivamente la terapia neural no es solamente, como su nombre indica, neural para el sistema nervioso. Terapia neural incluye todos los sistemas porque en todos los sistemas hay inervación. Ese es el mensaje que te debes llevar. ¿Cuáles serían las limitaciones? Bueno, cuando hablamos de limitaciones en cuanto a alcance terapéutico, pero también podemos hablar de limitaciones en cuanto al uso como tal, es decir, limitaciones en cuanto a qué tipo de pacientes o lo que llamamos contraindicaciones. Dentro de las limitaciones de la terapia neural convencional tenemos que, claro, al ser un fármaco, es un medicamento que se usa incluso de manera endovenosa para ciertas situaciones muy específicas intrahospitalario y por eso cuando infiltramos a nuestro paciente con anestésicos locales tenemos que tener mucho cuidado de las dosis máximas permitidas. Depende de la concentración del medicamento, hablamos que lidocaína tiene una concentración por kilogramo de peso en el paciente máxima permitida. Es decir, que si yo voy a trabajar en diferentes regiones con microinfiltraciones, yo debo tener en cuenta la dosificación que le estoy aplicando a mi paciente y no puedo abordar muchas regiones por sesión. Igual el ideal nunca va a ser sobresaturar o sobrecargar la información celular. Tengo una dosis tope o una dosis tóxica. Y recordemos que la toxicidad por anestésicos locales es muy importante porque va directamente al sistema cardiovascular. Yo le puedo generar a mi paciente una arritmia, yo le puedo generar a mi paciente situaciones del área vascular, cardiovascular, pues que son deleterias y que no deberían ocurrir. Pacientes hipersensibles, hay pacientes muy sensibles a los anestésicos que no los usan o que tienen un historial médico de hipersensibilidad o de alergia incluso a algunos anestésicos del área química o convencionales. Pacientes con enfermedades renales o hepáticas, hay que tener precaución. Adultos mayores, mucho cuidado, normalmente estos pacienticos ya tienen enfermedades crónicas que pueden llevar a contraindicaciones y por supuesto el embarazo. Recuerden que en el marco del embarazo y la lactancia, pues por seguridad y por todo lo que es margen de seguridad terapéutica, la mayoría de laboratorios se curan en salud, por decirlo de alguna manera, y prefieren que al no haber suficientes ensayos y entender que es una condición fisiológica especial, el embarazo se restringe. Vámonos con biorregulación. ¿Cuáles son las limitaciones en biorregulación? Aquí lo importante es entender que al ser natural y biocompatible con nuestra célula, es como brindarle algo que nuestro cuerpo hace de manera natural, pero yo le estoy generando el impulso. Yo le estoy dando es la energía, le estoy entregando una molécula para que mi cuerpo genere ese proceso de restauración. Luego, sus limitaciones se verán confinadas a sensibilidad en algún componente que sepamos que ese paciente anteriormente hizo sensibilidad. Pero en general, es algo muy poco probable. Es decir, alergias a este tipo de componentes es poco probable. Ante la duda, tú puedes hacer con una micropápula una prueba de sensibilidad. Dosis mayores a los 5 cc, estoy hablando en centímetros, porque nosotros no hablamos en bioregulación de ponderación, no hablamos de miligramajes, no hablamos de microgramajes, no hablamos de gramos, sino que estamos hablando siempre de dinamizaciones. Son dinamizaciones potentes, normalmente lo que se emplea cuando usamos bioreguladores. Sin embargo, no hablamos de una dosis de toxicidad, pero sí tenemos que hablar de una dosis real terapéutica y tenemos que hablar también de una dosis máxima. Eso dependerá del tipo de medicamento. Y según el total de dinamizaciones. ¿Qué pasa con las limitaciones clínicas o limitaciones de nuestros pacientes? Hay que tener especial precaución por más de que sea una molécula homeopatizada en pacientes con arritmias. Yo considero que se puede usar o hemos considerado que se pueden usar con ciertas precauciones en estos pacientes. Hay que hacer pruebas de sensibilidad, pero sin embargo hacer una molécula bioreguladora, dependiendo por supuesto de la casa farmacéutica y el laboratorio y la dinamización, se podría llegar a emplear. Importante siempre en todo lo que son terapias de microinfiltración o mesoterapia o todo lo que son mínimamente invasivas o invasivas, tener muchísima precaución con pacientes anticoagulados y los adultos mayores, por supuesto. Los niños siempre dejamos de un lado todo lo que son las cosas invasivas en los chiquitines, ¿listo? Esto es en el marco general. Súper importante entender que no se trata de que estamos haciendo como la comparación para decir que está contraindicado o no deberíamos usar
una terapia neural convencional. ¿Estamos de acuerdo en que sí, por supuesto que tenemos evidencia y se ha venido usando durante muchísimo tiempo? También la hemos empleado en nuestros pacientes y también tenemos esa evidencia clínica con los pacientes. A lo que hacemos referencia es a que debemos siempre considerar esas terapéuticas naturales, esas terapéuticas que nos brindan beneficios adicionales más allá del efecto terapéutico inicial o del efecto terapéutico principal que queremos lograr con nuestros pacientes. Este es un llamado y una invitación a que aprendas a usarlo. Ahora tú te puedes estar preguntando, bueno, sí, la terapia neural bioreguladora, pero ¿qué tipo de componentes son bioreguladores? ¿En qué consiste esto? La terapia neural bioreguladora tiene unos principios importantes y son la repolarización, la analgesia. La repolarización hace referencia a todo lo que es el transporte, esa parte de la irritación de la membrana celular que nosotros ya conocemos cuando hay dolor o cuando hay otras situaciones a nivel del sistema nervioso. Repolarización, dolor, por supuesto, modulación del dolor, es decir, que va a brindar analgesia. Lo tercero será desinflamación, componentes antiinflamatorios. Y el componente es súper importante para que sea algo progresivo y es la parte de restauración. Entonces es importante tener en cuenta siempre las dos situaciones. Esta es la gran invitación. Esperamos que te haya gustado mucho esta introducción para que te animes a trabajar en terapia neural bioreguladora. Ese es el plus que debes tener ahora como profesional de la salud, entender, analizar e ir un poco más allá. Si quieres entender un poco más acerca de las moléculas, te invitamos a que te profesionalices, a que profundices y a que entiendas cuáles son esas opciones terapéuticas que tienes para poder trabajar a tus pacientes de la mejor manera y de la más segura en el margen de seguridad terapéutica como profesional. Te envío un saludo.